Estimados amigos, estamos nuevamente en Perfiles de esta nueva temporada y venimos gracias al auspicio de Tribuna Bolivarense y de nuestro productor Jonathan Quesada. Esta vez tenemos una invitada que es un privilegio estar en su hogar, la doctora Rosa Inés Vázquez Martínez, ex conjueza, ex vicealcalde, ex gobernadora, ex concejal, política, abogada en libre ejercicio profesional, con quien queremos platicar de su vida, de su trayectoria por todas las diferentes instituciones y también de su vida particular. Queremos darle la bienvenida y, bueno, iniciemos este diálogo, esta conversación. Primero, ¿de dónde es? ¿Quiénes son sus padres, su familia? Doctora Vázquez, por favor. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación a usted, al periódico La Tribuna, al licenciado Quesada, por estar aquí en mi hogar. Bueno, contestando su pregunta, ¿qué le puedo decir? Mi familia es Vázquez Martínez, mi padre Eduardo Vázquez Benavides, mi madre María Hortensia Martínez García. En realidad son los gestores de toda mi familia, los educadores, el ejemplo de su enseñanza de honradez, de honestidad, son los que ha hecho de cada uno de mis hermanos y del mío propio hombres y mujeres de bien y que estamos sirviendo desde cualquier ángulo de nuestra sociedad en bien de Guaranda y del país entero. Para quienes no conocen casi muy bien esta nueva generación de ahora no conoce, pero ¿quién era su padre? Cuéntenos brevemente, porque nosotros sí le logramos conocer a su padre. Él era profesor de la escuela Gustavo Lemos. Bueno, además de ser profesor de la escuela Gustavo Lemos, él fue un hombre, un deportista, muy disciplinado, era futbolista. Y para los que no lo han sabido, mi padre jugó en el club de la Liga Deportiva cuando era antes seleccionado, y tiempos más atrás él fue del batallón Quito militar, fue jugador ahí también, y Garnica fue suplente de mi padre, sino que por un golpe tuvo que salir y Garnica fue entonces el que le reemplazó a mi principal. O sea, tiene una historia grande en el deporte bolivarense. Y la familia Vázquez, aquí es bastante conocida la familia Vázquez. Bueno, claro, mi tío Mero fue el rector y creador del Colegio Ángel Polibio Chávez, del normal Ángel Polibio Chávez, y que desgraciadamente lo dejaron que se pierda. Luego después, el Nelson Vázquez, también inspector del Pedro Carbo, pero además de eso, también fue deportista. Mario Vázquez, odontólogo, que regresó luego de graduarse y formó su familia, Vázquez Chávez, aquí en la ciudad de Guaranda. De igual manera fue profesor en el Colegio Femenino Ángel Polibio Chávez. Mi tío Carlos Vázquez, que fue de la Policía Nacional. Es decir, todos han dejado un legado de una riqueza, diría yo, de ese ejemplo de lo que antes y hoy se ha perdido muchos valores en nuestra juventud. Ya vamos a hablar de ese tema con relación a los valores y la honestidad. Qué importante saber de su vida, de su trayectoria. Coméntenos de su niñez, de su infancia.
Bueno, era una infancia como común y corriente, como todos los niños, con una felicidad, una alegría. Eh, Desgraciadamente, cuando tuve 7 años y medio, sufrí una enfermedad muy fuerte, el parálisis infantil, que antes no había las vacunas suficientes. Y felizmente, gracias a la atención de los médicos y de mi familia, pude lograr salir de ella. Quizá por eso será que su personalidad, su fortaleza, porque usted tiene un carácter fuerte, ¿no? Y bueno, y eso también posiblemente le ha ayudado en su profesión. Bueno, si era hija de Eduardo Vázquez y de Maruja Martínez, no podía salir de otra manera, en primer lugar. En segundo, puede haber sido porque el tener que Vencer la enfermedad, dominar a los músculos de piernas y de manos para recuperarme, tuve que abandonar la muñeca para poder coger la soga y estar haciendo los ejercicios que me mandaban. Entonces, en cierta forma, sí se perdió un eslabón de esa niñez, ¿no? de esa niñez que a todos nos gusta. Imagínense, 7 años y medio y tener que enfrentar un obstáculo de esa naturaleza, eso es fuerte. En cuanto a su vida de adolescente, coméntenos algo en relación en qué colegio estaba, dónde estudió. Bueno, yo me eduqué aquí en Guarandá, Escuela Manuel de Echandía, la primaria. Luego, en el colegio femenino, hice mi bachillerato en Humanidades Modernas y luego, pues, en Ciencias de la Educación, porque soy del primer grupo de normalistas que egresamos de esa institución. Para docente, ¿no? Para docentes. Algunos juegos que usted recuerde de niña, de adolescente, ¿qué es lo que usted jugaba cuando tenía su edad? No, aquí no teníamos la televisión, no teníamos tantos juegos que ahora existen, ¿no? Dada la tecnología, la nueva tecnología, que a veces ha permitido que esa originalidad, esa naturalidad del niño, ¿no? Esa naturalidad del niño se haya ido desplazando. Entonces nosotros teníamos la carrera de coches, carrera de ensacados, en los colegios también propiciaban en las escuelas mismo, y por lo general entonces el niño tenía que crear su verdadero juego. No es como ahora una iniciativa. Compra y ya está. No, antes teníamos que tener iniciativa para poder distraernos. Elaborar sus propios juegos. Elaborando nuestros propios juegos. Imagínese. Cometas. Trompos. Mi papá hacía trompos. Claro. Sí. Entonces estaba el juguete a la mano. Y por tanto era una juventud feliz. Y lo que sí les voy a voy a destacar es que la generación en la que yo crecí también nos ayudó enormemente, porque en las escuelas antes se hacían las horas sociales, entonces había danza, declamación, canto, música, poesía, drama. Ahora ya eso no existe en los colegios. Entonces se va perdiendo esas aptitudes que debe tener todo niño para que sea feliz en esa etapa y llegue a una adolescencia y a una juventud madura. ¿Qué decirle a usted? Perdone que le interrumpa, pero antes de cortarlo, teníamos aquí poetas. Y poetas un gran número. Elisa C. Mariño de Carvajal, Teresa León, Roberto Alfredo Arregui,
Entonces, estas personas, sin querer ser nuestros maestros, eran nuestros grandes educadores. No nos daban instrucción, pero nos daban una amplia educación. En los colegios, de igual manera, las horas sociales, en Navidad, en las fiestas patronales, las sabatinas, ahora ya no existe esto. Antes se hacía sabatinas de química, sabatinas de historia, de física. Eso le permitía a la sociedad saber cómo evaluarle al estudiante y tanto también al maestro. A la misma institución. Entonces, no había necesidad de los exámenes que ahora lo ponen tan difícil. Y es algo más todavía. Había horas radiales en donde el estudiante tenía que aprender a tener buena oratoria. Esto en los colegios ahora se ha perdido. Así es. Avancemos con este diálogo tan importante con usted. Luego de la secundaria, ya la carrera hacia el derecho, ¿no? Porque usted consiguió un título de abogada en Guayaquil, pero ¿cómo le permitió adaptarse a la costa? Porque usted es de la sierra, adaptarse a la costa, como que siempre el serrano tiene temor a vivir en la costa. Bueno, ¿qué le puedo manifestar? Antes de ir a estudiar Derecho, yo fui profesora. Y venía desde Canduya, San Lorenzo. Entonces, ya el bagaje de conocimientos y de la mentalidad de la formación personal mía ya era más amplia, ya era más madura. Cuando decidí ir a estudiar Derecho, lo decidí yo, con ayuda de mis padres, lógicamente, pero yo me fui a ser profesor en Guayaquil. Y por las noches yo estudiaba. Hacía dos actividades. Claro, yo fui a Daule a ser profesora. Y le digo que fue una experiencia maravillosa, nunca me atemorizó nada. Yo seguí siendo la misma Rosa Vázquez que era aquí. Tuve la suerte, podría decirlo, de tener a muchos conciudadanos de mi provincia que servían en Guayaquil. Por ejemplo, los hermanos Altos. Chimbeños. Entonces, todos ellos eran tan amigos, tan amables, tan solidarios con sus coterráneos, ¿no? con sus paisanos, con sus coterráneos. Entonces, fue una vida muy fácil. Luego, después, cuando ya estuve en quinto año, pasé a ser vocal educadora del Tribunal de Menores del Guayas. Ahora se llaman juzgados de la niñez. Ahora juzgados de la niñez. Antes eran los tribunales de menores. Y fue unas experiencias maravillosas. Por tanto, no sufrí ningún desequilibrio. Pudo adaptarse normalmente. Pude adaptarme tranquilamente. Ya en el campo de la vida política, porque a Rosa Vázquez se le ha conocido también en el aspecto político, ¿no? Y dentro de eso con Abdalá Bucaram, este partido roldosista ecuatoriano que lógicamente tuvo su trayectoria aquí en el país, y de ello usted fue gobernador aquí en la provincia de Bolívar. Bueno, la pasión a la política no es propiamente mía. Era de mi hermano Eduardo, quien fue el director provincial del Partido Roldosista Ecuatoriano. Por la amistad que existió entre mi hermano Manolo y la familia Bucaram en Guayaquil. Luego, pues, yo
tenía otro tipo de política. Mi política era la de servicio como abogada. Entonces acudía a las parroquias, a los caseríos, en donde, por ejemplo, hacía programas de entrega de agua, Carbonchilipamba y tantos otros más, que los he servido como abogada. En el sector del Ripio, San Pablo. San Miguel, San Pablo, ahí, por ejemplo, con Carlos Chávez, conseguimos que se haga el alumbrado de este sector. En mi calidad de abogada, trabajé con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, entregamos algunos proyectos de vivienda, como es Marcopamba, y siendo prefecto también el señor Carlos Chávez, padre, ¿no? Quien por medio del presidente en aquel entonces, León Febres Cordero, conseguimos que los medidores a esta ciudadela Marcopamba se le cobre una cantidad muy reducida. Entonces era un trabajo social, un trabajo de servicio, al mismo tiempo que desempeñaba el cargo que estuve desempeñando. Cuando ya me tocó entrar en la política por respaldo a mi hermano, yo ya había conocido la provincia entera. Además de eso, las inspecciones judiciales también. Sí, todo eso. Entonces, por eso le digo, en mi calidad de abogada había servido a mucha gente. Nunca nadie lo puede decir de otra manera. Siempre he sido muy responsable en mi trabajo. Y lo que es más, muy honesta. Entonces, esto debe ser siempre un ejemplo para las generaciones de abogados que están viniendo, la honestidad profesional, la ética profesional, nunca engañar a su cliente. Coméntenos sobre la gobernación. Ya usted ocupó esta cartera de Estado del Ejecutivo como primera autoridad provincial, ese paso por la gobernación. Sí, es un resultado de todo el trabajo que había venido haciendo gracias a la confianza con el abogado Abdalá Bucaram Ortiz, quien fue el que me dio la dirección provincial de Bolívar en el PRE. Y cuando ganamos la presidencia, le comento algo. Yo nunca solicité la gobernación. Y eso sí lo digo enfáticamente. Nunca solicité ningún cargo, pero fue el abogado Abdalá Bucaram, de quien a veces mucha gente lo puede distorsionar, pero es un hombre leal con su gente. Usted entrega lealtad y él es tan leal con usted. Eso sí, él fue quien apenas ganamos a los 8 días de descanso, porque quedamos agotados. La carrera política es más agotadora que cualquier otra, por favor. Bueno, la campaña política mismo, ¿no? Por eso le digo, eso es muy agotadora. Tiene muchas cosas bonitas, pero también tiene un trabajo muy forzado. Especialmente recorrer toda la provincia, ¿no? Recorrer la provincia, usted tiene que dar su aval personal, tiene que dar su apoyo económico, porque cuando son partidos que no tienen capacidad económica, es usted el que tiene que ponerlo. Que solventar. Que solventarlo. Y fue el abogado quien me dijo, entre gobernadora. Ya se anticipó. No, él fue de una sola. Tú eres mi gobernadora. En el paso por la vicealcaldía de aquí del Cantón Guaranda.
Sí, fue algo muy bonito servir al cantón que en donde usted ha nacido, poder preocuparse por la gente, por por el desarrollo socioeconómico, cultural, también de su pueblo. Yo tenía un programa que eran los domingos culturales, las mingas de los domingos, en donde hacíamos en diferentes barrios, pero con la intervención de toda su gente, de las autoridades. Ya hablábamos, por favor, sobre esto de la droga. Usted que fue intendente es testigo fiel. El problema que tenemos en el alcoholismo aquí en Guaranda. El exceso, ¿no? En la provincia. Entonces había que tomar ciertas medidas, ciertos trabajos que hacer, y eso es fuerte. Pero ¿para qué? En las escuelas, en los barrios, siempre tuve la colaboración. Y íbamos dejando pequeñas obras que vayan a ornamentar ese sitio donde habíamos estado, gracias a la colaboración también del señor alcalde de aquel entonces, ¿no? Recordaba ahí en ese tiempo se ponía y se colocaba unos floreros con unas plantas bonitas. Claro, esa fue idea suya, me parece. El pabellón del municipio fue puesto por mi persona a fin de que la gente sepa que ahí hay un pedacito de patria y que hay que aprender a respetarla, amarla, quererla. Porque si nosotros en calidad de hijos de esta tierra, ya sea de Guaranda, de Chimbo, San Miguel, el Ecuador entero, no amamos lo que es nuestro, se viene un debacle. ¿Quién hace algo por nuestra tierra? Y esto aprendí, por ejemplo, en Ambato, el ambateño. Ama su tierra y trabaja por su tierra. Así es. Dentro de su carrera también como abogada en el derecho, usted ha sido conjuez de la Corte Provincial de Justicia. Gracias a la confianza del doctor Eduardo Calero Arregui, a quien le conocí, tuve la suerte de conocerle desde mi infancia, desde muchos años atrás. Él me brindó su confianza y me pidió que fuera su conjuez. Entonces, por ese sentido, yo fui conjuez en la sala de la Corte Provincial de aquí de Guaranda. Esa experiencia con los usuarios, la gente que solicita justicia, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia ahí en la Corte? Bueno, es diferente como abogado y es diferente como juez. ¿Por qué razón? El juez dictamina en conformidad a los autos que constan dentro del proceso. Así es, resuelve, ¿no? En cambio que el abogado es el que alimenta el proceso y de él depende la buena defensa o la mala defensa. Entonces, el abogado tiene un trabajo muy diferente, el juez un trabajo muy diferente, pero siempre debe primar, tanto en el uno como en el otro, ¿qué es el derecho? El derecho es encontrar la justicia, tanto para su cliente como también para el otro. El juez busca la justicia sin mirar más, sino dar a cada quien lo que le corresponde. También como maestra universitaria, catedrática de la universidad, coméntenos esa experiencia también dentro de la universidad, cómo es relacionarse con los estudiantes, ya como maestra, uno tiende a tratar de formar al estudiante, de brindar los conocimientos al estudiante.
Bueno, sin olvidar que primero yo fui maestra graduada. Yo me eduqué para ser maestra. Se conoce de pedagogía, de didáctica. Didáctica, metodología. Entonces, yo había empezado, antes ni de graduarme, yo alfabetizaba a un grupo de trabajadores del municipio, cuando había aquí la Junta Militar. Entonces, mis profesores siempre estaban pendientes de todas estas prácticas y tuve la oportunidad de dar práctica docente dentro de alfabetización. Luego, cuando ya fui profesora... Es un requisito fundamental la práctica docente. No era requisito. Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado. Y tengo una anécdota maravillosa cuando a un alumno mío, picapedrero, quería enseñarle la letra A para que las letras de las vocales, y no atinaba qué hacer. Y le digo, ve, verás, esta es una arañita, se le cayó la patita, y hasta que quedó con una patita, una bombita y una patita. Y me di cuenta que no era ese el método que tenía que usar con ellos, era otro. Pero a la final, este señor picapedrero agualongo, que nunca me de olvidar. De pronto tenía sus manos rústicas, fuertes. Era muy difícil. Me regaló en piedra picada la letra A. Qué experiencia tan... Maravilloso. Maravilloso. Entonces, ¿qué le digo? Cada cosa le va enriqueciendo a usted. Así es. Porque el ser profesor, el educar, es un aprendizaje de ida y vuelta. Enseña al alumno y usted aprende también del alumno. Así es. Y una de esas experiencias me comentaba usted fuera de cámaras que mi padre había sido su maestro. Claro, mi profesor de educación física. Entonces, es que antes en el colegio femenino Ángel Polibio Chávez, pese a que no habían licenciados especializados en toda esta rama, se hacía competencias de atletismo, de lanzamiento de disco, salto de valla, carreras, obstáculos, todo. Y aquí había una alumna que se destacó en todas estas áreas de la educación física. Aida Villacrés fue una representante magnífica de Guaranda. ¿Qué es lo que le hace falta a la provincia? Porque a través de este medio de comunicación en las redes sociales va a escuchar la gente y su opinión merece ser escuchada. Entonces, ¿qué le diría usted a las autoridades y también a la gente, a su gente? Bueno, empecemos por las autoridades. No hacemos educación dentro de 4 paredes. La educación, la instrucción, una educación integral, se hace saliendo de las escuelas, saliendo de los colegios. Mire, tenemos aquí, por ejemplo, tantas radios. Nada le cuesta a una radio dar una semana para hacer una hora radial. Y yo he hablado con ellos. Cuando era profesora de la universidad, de un tema, de otro tema, involucrado la educación, involucrado el problema socioeconómico, cultural de nuestros pueblos, no salía a hablar yo, salía el alumno. Porque el alumno tiene que aprender a desenvolverse para las audiencias que hoy son orales. La vinculación que se llama ahora, ¿no? La vinculación con la sociedad.
¿Cómo podemos decir no bote la basura? Saquemos a nuestros niños un día viernes a hacer limpieza en su barrio, en el barrio de su escuela. No importa que se ensucie las manos, pero con tierra, a fin de que después no se ensucie las manos con corrupción. Saquemos a nuestros colegiales a hacer un periódico mural, uno por mes. Yo con los universitarios hice uno y decía, ¿dónde están las autoridades? Avísennos dónde están las autoridades. El Departamento Cultural del municipio debería salir un lunes a una escuela para que el niño le conozca y va y dice, papá, le conocí al alcalde, mamá, ahora vino una concejal y nos habló de esto, nos dijo que nosotros tendremos que ser los guardianes de que Guaranda esté limpio y no hay mejor cosa que hacer con los niños. Acción. Con los señores colegiales. Empleen, vea, mire, yo he hablado, he pedido que por favor se tomen en cuenta. Hoy hay profesionales de grande valía que están jubilados. He hablado con el señor García, que era periodista, Estuardo García, con el señor licenciado Almeida, que es su vecino, César Almeida, y me ha dicho, si es que tenemos que ir a los colegios a hablar de esta materia que ha desaparecido, cívica, urbanidad, por Dios, ellos están prestos, no les va a costar un centavo autoridad alguna, pero pídanles que continúen. Primero, ellos comienzan a ser activos, no porque se han jubilado. Se integran a la sociedad. No, claro, no porque se han jubilado ya deben estar olvidados. No, estos capitales humanos se debe retomarlos para ir creando nuevos valores. Dentro de otras aptitudes, como ser humano también conocemos esos dones de saber declamar. No sé si nos permite para que la gente que nos sigue a través de las redes sociales puedan escucharle y verle esos enormes dones que usted tiene, doctora Rosa Vázquez. Por favor, permítanos. Bueno, le digo que yo aprendí a declamar primero por la enseñanza de mi madre, luego pues Rivadeneira fue una gran maestra y que dejó anclado en mí gran parte de lo que ella era. Luego ya se fue haciendo lo que uno siente, como uno piensa. Y les voy a dedicar un pedacito a todas las mamás de mi tierra, porque son la fuente de inspiración de todos los que somos hoy seres vivientes en la tierra. Por favor, doctora. Dice así: ¿te acuerdas de aquella copla que escuchamos aquel día, sin saber quién lo cantaba ni de qué rincón salía? ¡Qué sentimiento! ¡Qué voz! Hasta creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos. Toito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. Ya, venga más. Muy bien, felicitándole de ese hermoso poema. También vemos que dentro de su sala tiene fotos de usted cuando seguramente era reina de alguna institución, pero queremos preguntarle algo importante, ¿no?
que eso tal vez tuvo algún inconveniente, algún roce dentro de su vida profesional como abogada, en esas famosas audiencias de la intendencia, tal vez con algún profesional, porque lanzarle de pronto un piropo que sirvió de base para que pueda darse algún conflicto tal vez. No, jamás. Nunca he tenido roce. Le digo que yo agradezco mejor a todos mis compañeros abogados, agradezco a todos los jueces con los que he tenido que trabajar. Siempre hubo respeto. Y bueno, cuando ha existido algún problema, como alguna vez decía un profesional de derecho, me decía: Rosy, el conflicto no es nuestro, el conflicto es del cliente, así que nosotros no tenemos por qué pelearnos. Más bien favoreció su... No, yo siempre, como le digo, les agradezco. He sido una persona respetada. No he tenido lo mismo, yo he respetado a todos. Convéncenos esa faceta de cuando usted era reina de alguna institución, porque vemos en la sala unas fotografías, unas hermosas fotografías. Esto fue en el año de 1966, por las fiestas de 15 de mayo, la Radio Surcos, bajo la dirección del señor Obispo León, fui candidata a reina de las Surcos, en la que obtuve la ganancia. Queremos dejarle sus palabras finales, no sin antes agradecerle sobremanera por permitirnos estar en su casa, por estar un tiempo con usted, por saber y conocer, porque la ciudadanía, la sociedad quiere saber y conocer de muchos personajes de la provincia. Y usted ha marcado y ha dejado mucha huella aquí en la provincia de Bolívar, así es que queremos dejarle en sus últimas palabras. A usted nuevamente me ratifico en el agradecimiento que le hice en la primera parte, al periódico donde dirige su digna familia, licenciado Quesada, y que ojalá que lo que hemos hablado aquí, y será bienvenido las veces que usted quiera a asistir en mi casa, por cuanto el periodismo, la radio, el periódico, la prensa en general, es la voz del que a veces no habla. Y llevarles a través de estos medios de comunicación un saludo, pero al mismo tiempo un pedido: amemos lo que es nuestro y defendamos este patrimonio que nos han dejado nuestros antepasados. Sepamos ser custodios de estos valores que a veces por la mucha tecnología perdemos el humanismo. Muchas gracias por este tiempo. Muy doctora. gentil.